todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 15 de noviembre de 2017. En indicadores económicos conocidos durante las últimas horas se destaca la publicación de crecimiento económico de Japón, ubicándose cerca de la expectativa de mercado, 1.4%, de acuerdo a Bloomberg. El sondeo está alrededor del 1.5 y de acuerdo a Reuters 1.3. Con esto se acumulan cerca de 7 trimestres consecutivos de expansión, la racha más larga del periodo 1999-2001, espaldarazo adicional obviamente para la administración de Shinzo Abe. Sin embargo, entre los datos que generan un poco de dudas se tuvo lo que fue el consumo privado, contracción trimestre a trimestre de más del punto o cerca del 0.5% y fundamentalmente dejando la expansión japonesa únicamente en manos de lo que son las exportaciones. Con relación pues a temas adicionales, el día de hoy datos de inflación en Europa, ustedes pueden ver ahí Francia confirmando la medición preliminar de 1.1%, pero también tuvimos datos armonizados de inflación de la zona euro, mostrando un descenso y en cierta medida comprobando esa divergencia de los últimos meses, donde el crecimiento ha venido repuntando, pero la inflación no lleva la misma tendencia. Con relación también pues a temas europeos, datos de balanza comercial mostrando un superávit aún mayor de lo que se había anticipado, 25 billones de euros frente a una expectativa de 21 billones, muy similar a la del periodo anterior. En los Estados Unidos hoy, mercado muy enfocado en lo que serían los datos de inflación al consumidor, si bien es cierto, no es la medida preferida de la Reserva Federal para hacer seguimiento a este indicador, sí, pues está muy correlacionada en el largo plazo y la tendencia en términos generales está alineada con lo que ocurre con el PCE, que es el indicador preferido por esta entidad. En general, el mercado espera una moderación de la inflación total del 2.2 al 2% y de la inflación básica espera estabilidad de niveles del 1.7%. Veremos en algunos minutos qué sucede con estos indicadores. También en los Estados Unidos se tiene la expectativa correspondiente al mes de noviembre de la encuesta manufacturera en el distrito de Nueva York. También tenemos ventas minoristas correspondiente al mes de octubre, donde luego de un fuerte mes anterior, crecimiento del 1.6%, el mercado está esperando estancamiento en niveles del 0%, como explicará más adelante, 10:30 de la mañana, inventarios de petróleo por parte de Agustín, y en Colombia, 11 de la mañana, el esperado indicador de crecimiento, el cual en GSC, como explicábamos el día de ayer, y teniendo en cuenta los indicadores de obras civiles y otros eventos, sobre todo en temas agropecuarios, y del sector minero, hemos ajustado esa previsión a niveles del 2.3%, eso sí, sin dejar de lado la debilidad que estamos viendo en el tema industrial. Y para cerrar la jornada tenemos declaraciones de otro miembro de la Reserva Federal, el presidente de la Reserva de Boston, Eric Rosengren, así como unos indicadores de actividad económica en Perú. Con relación pues a los anuncios económicos, pues ya dimos inicio con temas en Japón, pero digamos es interesante a la luz de lo que hemos estado hablando el día viernes, el día martes, con relación a estas negociaciones del TPP. Y esto es interesante teniendo en cuenta la postura de los Estados Unidos de alejarse de todos estos acuerdos multilaterales de comercio. Con relación a esto, el expresidente de la Organización Mundial de Comercio ha manifestado que la negativa de la administración Trump a designar nuevos jueces para esta organización estaba dificultando su accionar y ponía en duda la supervivencia de la Organización Mundial de Comercio, es decir, en cierta medida esas decisiones adoptadas por Donald Trump podría eliminar estas instancias internacionales para dirimir conflictos de tipo comercial y por ende volver a caer en lo que era el arreglo mundial de negociaciones previo a la Segunda Guerra Mundial. Y con relación a Europa, pues como mencionábamos, esos indicadores de inflación le dan un poco de espera al Banco Central Europeo para que continúe cumpliendo con su retiro moderado de los estímulos monetarios. Con relación a los Estados Unidos hablaron 3 miembros de la FED. El primero de ellos fue el presidente de la Reserva de San Luis, James Bullard, quien mantuvo su postura de no apoyar incrementos de tasas de interés. Sin embargo, recuerden que esta es la postura minoritaria al interior de la entidad. Dice básicamente que
aún no tiene suficiente evidencia de que la inflación efectivamente tienda hacia el objetivo de largo plazo del 2%. Como ustedes vieron aquí, la inflación, el IPC, sí está en ese nivel del 2%, pero lo que le interesa a la Reserva Federal es que sea el PCE, que es el otro indicador de medición de precios un poco más general, el que tienda hacia esos niveles. Por eso podría generar un poco de confusión esta referencia que estaba dando el día de ayer el presidente de la Reserva de San Luis. Por otro lado, considera que un nuevo incremento de tasa, es decir, el que se espera para el mes de diciembre, sí puede tener efectos negativos sobre la economía. Si bien es cierto, reconoce que este segundo semestre del año los niveles de crecimiento superarán las expectativas, lo que sea de 2018 en adelante está esperando una nueva moderación o desaceleración de esta actividad económica. El día de ayer manifestaban que las cifras de IPP no eran tan importantes para el mercado, sin embargo, hay que destacar que este indicador superó las expectativas. El mercado esperaba que descendiera del 2.6 al 2.4, lo que hizo fue acelerarse en el mes de octubre al 2.8%, podría ser en cierta medida algún tipo de vaticinio para lo que se conocerá en pocos minutos con relación al IPC. El otro miembro de la Reserva Federal que estuvo hablando el día de ayer fue el presidente de la FED de Atlanta, es un nuevo gobernador, Rafael Bostic, quien a pesar de los bajos niveles de inflación dice que está dispuesto a apoyar nuevos incrementos en la tasa de referencia. Bostic tendrá voz y voto a partir del próximo año, por eso esta posición, si bien es cierto, de carácter moderado, es interesante desde el punto de vista de los apoyos para el año 2018 y 2019, con miras a eso que la Fed ha venido manifestando de continuar con el gradualismo. Considera que los bajos niveles, las bajas lecturas del PCE obedece a temas simplemente de carácter transitorio y que obviamente estará muy pendiente de confirmar esa reversión en esas cifras inflacionarias. Y el otro que habló fue el presidente de la FED de Chicago, quien algunas veces apoya los incrementos de tasas de interés y a veces no parece pues tan abierto a esta idea. Nuevamente el día de ayer habló y dejó básicamente las puertas abiertas, dice que estará de mente abierta a la reunión para tomar las determinaciones que sean necesarias. Con relación a América Latina, destacar pues ya esta semana, como manifestábamos ayer, el inicio de la quinta ronda de renegociación del TLCAN. Recuerden que uno de los puntos álgidos es la propuesta de los Estados Unidos de incrementar el requerimiento de origen en el tema de partes para los vehículos que se venden sin arancel dentro de esta zona de comercio. Y básicamente lo que quiere los Estados Unidos es aumentar el contenido de piezas norteamericanas, esto quiere decir Canadá, Estados Unidos y México, del 62.5 al 85% y de las piezas estadounidenses a un 50%. Tanto compañías automotrices mexicanas como estadounidenses consideran que esto puede minar la competitividad de los vehículos de esta región, favoreciendo pues a vehículos de otros países como es el tema coreano y japonés. Con relación a Chile, el Banco Central refrendó la expectativa del día de ayer del mercado de mantener la tasa de referencia inalterada en el 2.50. Sin embargo, teniendo en cuenta esas bajas lecturas de inflación, dejó la puerta abierta para ajustes adicionales futuros. El mercado cree que en los próximos 3 meses va a haber un recorte de 25 puntos básicos. Y continuando con el tema de Venezuela, parece que se están cruzando Standard & Poor's y Fitch. El día de ayer estábamos hablando que Standard & Poor's había asignado default selectivo a la deuda soberana, mientras que Fitch asignaba default selectivo a la deuda de PDVSA. Pues el día de hoy vimos que Standard & Poor's asignó default selectivo a la deuda de PDVSA y Fitch default selectivo a la Retomando el tema con Venezuela, lo que estábamos mencionando era básicamente que se estaban como cruzando, contraponiendo los ajustes a la baja de
de la calificación soberana y de la calificación de PDVSA. Ayer mirábamos Standard & Poor's asignando default selectivo a la deuda soberana y a Fitch default selectivo a la deuda PDVSA. Hoy vemos que es al contrario, es Standard & Poor's la que le asigna default selectivo a PDVSA y Fitch la que asigna default selectivo a la deuda soberana. No hemos visto pronunciamiento por ahora por cuenta de Moody's, y el mercado sigue a la expectativa de lo que es la decisión del ISDA para ver si se ejecutan o no esos seguros, esos credit default swaps. El día de ayer no fueron capaces de tomar una decisión ante los anuncios del gobierno de dar la orden de iniciar los pagos de los cupones retrasados. Y por otro lado, la compañía rusa Rosneft el día de ayer veía como sus acciones caían más del 3% a pesar de haber registrado un fuerte incremento de su utilidad, y esto responde básicamente a que Rosneft habría hecho compras anticipadas de petróleo, que no es más sino otra forma de financiamiento del gobierno venezolano, por cerca de $6 billones, y estos anuncios de Standard & Poor's y de Fitch de default selectivo obviamente estaba generando impacto en los acreedores de Venezuela como tal. Hasta aquí lo que son la información general. Damos paso a Agustín. Bien, en la mañana de hoy dos cambios importantes en las estrategias que veníamos siguiendo. El primero tiene que ver con las posiciones en las acciones en Estados Unidos y el segundo tiene que ver con las posiciones tomadas en activos ligados al precio del crudo y al crudo como tal. De eso entonces hablaremos más adelante. Como ustedes pueden ver, esta gráfica que está mostrando el índice de volatilidad VIX, que representa el precio de las opciones que transan en Standard & Poor's 500, está alcanzando nuevos máximos en la mañana de hoy, cercano a y trata entonces de romper este rango histórico desde 1992 sobre los 12.69 puntos. A esta hora de la mañana el índice VIX se encuentra sobre los 12.72%. Consecuentemente, les recuerdo que cuando se presenta un incremento en este índice de volatilidad o en este índice que refleja el precio de las opciones de las acciones en Estados Unidos, se está entonces generando algunas compras significativas de opciones put por parte de inversionistas, algo de lo que veníamos hablando la semana anterior, una medida entonces en la que se puede proteger en parte las caídas significativas de los precios de las acciones o de los portafolios de acciones cuando se empieza a presentar algo de incertidumbre. Este incremento pues está siendo reflejado en todas las acciones a nivel global. Estamos viendo como en el mapa de desempeño esta mañana, ustedes pueden ver un mapa principalmente rojo, caídas significativas prácticamente en todo el mundo. Brasil ya está perdiendo más de 2% esta mañana. Los futuros en Estados Unidos cerca de 0.43%. Los datos de los que habíamos hablado ayer en China, de esa producción industrial, pues están generando que se presentarán retrocesos significativos en las materias primas, consecuentemente en las acciones que están ligadas con estos activos. Las acciones que están ligadas a compañías de energía están perdiendo cerca de 1,5% en Europa, y los futuros de Estados Unidos, las acciones que tienen que ver con productos de consumo también están perdiendo cerca de un 1%, podría ser una señal entonces de corrección importante, y por esa razón entonces estamos enviando un mensaje de cautela, porque como ustedes pueden ver aquí en el índice Standard & Poor's estamos atacando, o se está viendo el ataque por fin de esta zona de 2.560 puntos, 2.570, una zona de la que veníamos hablando. También pueden ver que el oscilador de la parte inferior empieza a acercarse de una manera riesgosa por debajo de cero, lo que entonces lleva al mensaje de alivianar entonces esas posiciones sobre el mercado accionario si no desean tomar posiciones o si no desean vender las acciones en Estados Unidos. Se recomienda entonces tratar de buscar la compra de opciones put, sobre todo al mes de abril, en alternativas como el SPXL, un ETF que replica 3 veces el comportamiento del Standard & Poor's, y puede ser una opción interesante, una opción put que puede ser interesante para tratar de cubrir los portafolios de inversión.
Consecuentemente, con esos retrocesos que se han presentado entonces generados por las pérdidas en las materias primas, pues los pocos avances que se han generado en torno a la reforma tributaria en Estados Unidos también está generando que los inversionistas entonces continúen vendiendo dólares, como lo hemos observado desde el jueves de la semana anterior. Obviamente porque se incrementa esa incertidumbre que muy seguramente este año no podría pasar esa propuesta. De todas maneras, recuerdo que algunos senadores están a la expectativa de que tal vez mañana podrían presentarse buenas noticias, y también algunos inversionistas están atentos a unos posibles anuncios que realizaría el día de hoy Donald Trump después de su regreso de Asia. No se sabe puntualmente si va a hablar de la reforma tributaria o si podría hablar de algún tipo de convenio que habría llegado con los diferentes países asiáticos en torno a Corea del Norte. Lo más importante es ver cómo entonces el dólar está perdiendo terreno contra las monedas fuertes y emergentes, también esa pérdida generada por los retrocesos en los precios de los commodities. Y esta es la segunda noticia o cambio significativo del día, después de prácticamente 2 meses donde tuvimos una posición larga desde los $50 el barril en el precio del crudo. Liquidamos entonces con ese trailing stop de 56 y ustedes pueden ver esta mañana cómo se configura de una vez una recomendación de toma de utilidades o posición corta. Esta recomendación está directamente ligada con lo que viene ocurriendo con los inventarios de crudo en Estados Unidos, que desafortunadamente está muy en línea con el informe de la Agencia Internacional de Energía que fue publicado el día martes. Recuerdo que ellos ayer mencionaban que en Estados Unidos tenía un potencial de producción diaria cercana a los 9 millones de barriles. Esto es una producción muy similar a lo que tiene Arabia Saudita y Rusia hoy en día para el año 2035, y pues desafortunadamente los datos de inventario previos publicados por el Instituto Americano de Petróleo muestran un incremento de 6 millones, algo más de 6 millones de barriles. Los datos de plataformas activas en Estados Unidos que fueron conocidos el viernes anterior mostraron un nuevo incremento, algo que le da la razón a que efectivamente los productores en Estados Unidos están viendo una oportunidad para reactivar sus plataformas con crudos por arriba de los $54-55, y pues desafortunadamente por eso estamos viendo ese cambio de tendencia importante para las posiciones que también estaban ligadas a acciones en este activo, que también tuvieron un incremento importante durante las últimas semanas. Estamos también recomendando toma de utilidades en ese tipo de activos. El día de hoy pues va a ser dado a conocer ese dato de inventario de crudo en Estados Unidos, y observen ustedes cómo antiestacionalmente, porque les recuerdo que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre es normal que los inventarios de crudo se reduzcan un poco. Antiestacionalmente hemos visto ya 2 semanas de incrementos de inventarios. La semana anterior un incremento de cerca de 2.2 millones de barriles. El dato previo publicado por el Instituto Americano se ubicó por encima de 5 millones. Las estimaciones de mercado, ustedes pueden ver en las líneas punteadas amarillas, pues se ubican en la parte inferior, y eso tiene su razón de ser. Les recuerdo por ese movimiento estacional, pero observen ustedes que nuestra expectativa está un poco incluso por encima del mercado. Este dato pues obviamente genera nuevamente un gran espectro, algo que no nos gusta. Menos 2.4 millones de barriles es lo que espera el mercado, 7 millones de barriles es lo que esperamos nosotros, 6 millones de barriles es el dato previo publicado por el Instituto Americano de Petróleo. Este gran margen podría entonces generar una alta volatilidad hacia las 10:30 de la mañana. Bien. Gracias, Agustín. Con relación a los mercados de renta fija, estamos viendo una variación positiva en la generalidad de estos, avances cercanos a unos 3 puntos básicos a lo largo de toda Europa. Aparentemente estos datos de inflación sí tuvo un efecto en línea con lo que indica la teoría, diferente a lo que habíamos ayer con las cifras de crecimiento. Entonces acumulamos ya 2 jornadas con algunas ganancias en este mercado, y por eso pues, las tasas de Tesoro a 10 años se están acercando nuevamente a la parte baja del rango de negociación de las últimas 2 semanas. El día de ayer esas manifestaciones de tal vez los presidentes de bancos centrales más importantes del mundo, Janet Yellen, Mario Draghi, Mark Carney y Kuroda,
básicamente lo que terminaron por generar fue relativa tranquilidad entre los inversionistas, a pesar de esas advertencias de no acostumbrarse al dinero barato, algo pues que ya llevamos cerca de una década manteniendo y que hace difícil que el mercado asimile pues ese tipo de advertencias. Por ahora, relativa tranquilidad en este frente internacional y seguimos haciendo seguimiento a lo que es la situación venezolana. Damos por terminado entonces el informe internacional y entramos en lo que es Colombia con la publicación del día de hoy de las 11 de la mañana de crecimiento económico. En este frente, como hemos manifestado, estamos en medio de esa expectativa de recuperación. Ustedes están observando aquí en la gráfica el último movimiento que en teoría sería al alza. Y lo interesante aquí es que es una alza que sí es un poco más fuerte de lo que habíamos anticipado inicialmente en caso de que se corrobore esa medición o esa actualización de medición que estuvimos haciendo durante la semana pasada. En temas colombianos también, tener en cuenta que estamos en plena pues carrera electoral, donde ya pues algunos de los candidatos empezaron a hablar sobre sus propuestas. Uno de los que en teoría han estado liderando la intención de voto, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, lanzó algunas propuestas muy generales que parecen desde el punto de vista político muy atractivas, como es flexibilizar la regla fiscal, poder en cierta medida modificar entonces las exigencias de endeudamiento para poder incurrir en mayor deuda y al mismo tiempo reducir la carga impositiva a las empresas. Con esto espera generar un mayor crecimiento, se parece a algunos discursos que hemos escuchado en otros países. Sin embargo, pues aquí obviamente lo que hay que estar muy pendientes es la reacción de inversionistas extranjeros, pues en teoría Germán Vargas Lleras es uno de los preferidos de la comunidad inversionista. Acá de todas maneras intentó en cierta medida tranquilizar los posibles flujos o las posibles salidas por un mayor endeudamiento de la economía colombiana a través de una propuesta que sería reducir aún más el impuesto que se le cobra a los inversionistas extranjeros de niveles del 14 al 0%. Vamos a ver obviamente cómo continúa todo este tema de la carrera electoral en Colombia. En datos económicos interesantes, las cifras de déficit comercial se pueden entender desde puntos de vista positivo porque se redujo ese desbalance externo. Ese déficit comercial descendió de casi $1 billón en el último mes a niveles de 270 millones de dólares aproximadamente. Con base en esto, ese desbalance, que es una de las principales preocupaciones del Banco Central, se estaría encauzando paulatinamente hacia algo un poco más sostenible. Sin embargo, del lado negativo, se tiene que reconocer que la reducción del déficit no pues obedeció a dos fuerzas. Uno, incremento de las ventas externas, no porque seamos más competitivos y vendamos más productos no tradicionales, sino porque tenemos precios mejores para nuestras ventas del petróleo. Y por otro lado, tuvimos una caída importante de las importaciones y eso tal vez puede estar reflejando la debilidad de la demanda interna. Entonces esta es como la lectura negativa de esa reducción de la brecha internacional, pues básicamente estaríamos mostrando esa debilidad interna y lo que hemos mencionado de la recuperación que puede tardar un poco más de lo que se ha venido prometiendo. En el tema corporativo tenemos la publicación de un aviso de colocación de títulos por parte del Grupo Energía Bogotá, o conocida normalmente como Empresa Energía de Bogotá, con una intención de colocación de 550.000 millones de pesos con ampliación adicional de hasta 100.000, dependiendo obviamente de la fuerza o de las cantidades de demanda que se esté registrando en esta colocación. Y entrando en las publicaciones de resultados corporativos, el día de ayer fue una jornada muy productiva desde ese punto de vista. Ayer Grupo Sura estuvo publicando sus resultados mostrando una moderación en la utilidad correspondiente al tercer trimestre del año, un descenso cercano al 11% de la utilidad neta, y esto se explica bajo los siguientes principios. Si bien es cierto, los ingresos totales crecieron 6%, ya sea por las primas retenidas o las otras líneas de negocio que tiene Grupo Sura como tal, lo que nos ha llamado la atención fue el aumento más que proporcional de los gastos totales, siniestros retenidos entre ellos y
también pues tenemos aquí los gastos administrativos, costos de prestación de servicio, etcétera, etcétera. Entonces, en términos generales, la conclusión grande que se tiene sobre Grupo Sura cuando uno mira las cifras de manera inmediata es una reducción de su utilidad porque los costos aumentaron más que los ingresos. Si bien es cierto, vienen destacando el crecimiento de sus filiales, digamos que cuando se hace la medición en pesos las cosas pues no resultan tan positivas. Esto tiene unos matices, los matices es que si yo eliminara los efectos contables por diferencia en cambio y algunos ajustes no recurrentes, porque al valorar todo a pesos, pues el tema de deuda también hay que modificarse y esto me generó un mayor pasivo. Entonces, la conclusión grande que obtiene Grupo Sura es que su utilidad se mantuvo prácticamente inalterada durante este periodo, que la variación es de solamente el 0.3% y por eso estamos dando una lectura neutral a los resultados de Grupo Sura como tal, a pesar de estar observando estos ajustes. Entonces, como mencionamos, todo se debe básicamente a efectos contables. Eliminando este tema contable, la utilidad se habría mantenido en el mismo nivel del tercer trimestre del año anterior. Continuando con este tema de resultados corporativos, Natalia ampliará información sobre otros emisores. Buenos días para todos. Antes de dar inicio al análisis de varios resultados referentes al tercer trimestre de 2017, tenemos una breve noticia relacionada con Cementos Argos. El día de ayer la cementera se pronunció en relación a la acusación que fue realizada por la Superintendencia en relación con el cartel del cemento. La cementera solicitó una reunión con el superintendente para presentar la defensa y los distintos documentos que niegan las acusaciones hechas por la entidad y tomar una decisión definitiva antes de culminar el año. Ya como lo mencionaba Daniel, el día de ayer fue una jornada con bastantes entregas de resultados. La primera de ellas y la primera que vamos a analizar tiene que ver con Grupo Argos. Les recuerdo, Grupo Argos es matriz de Cementos Argos, Celsia y Odinsa y reportó resultados donde damos una primera lectura positiva. Los ingresos operacionales registraron un aumento del 19,5% respecto al tercer trimestre del 2016, donde sobresale el desempeño del segmento de energía y de concesiones viales, sumado a la recuperación que observamos puntualmente el día de ayer en Cementos Argos en la regional de Estados Unidos, con un aumento del 27,5% en el EBITDA. La gestión operacional hecha por el holding tiene buenos resultados y logra la cifra más alta de los últimos 2 años. Con la venta de la participación que se dio durante el trimestre de Compass, se generó una tasa interna de retorno para los accionistas de un 16% y ratificó un poco lo que fueron los avances en cuanto a gestión operacional. Sumado a esto, pues se hizo mención del apoyo que tiene Grupo Argos frente a Celsia y la intención de aumentar la participación que tiene sobre EPSA en un 14% y sumado a esto en la próxima emisión de acciones que realizará en marzo del 2018. La utilidad de la controladora fue más del doble a la registrada en el 2016 y se basa en las nuevas inversiones que están siendo realizadas por el holding y los resultados positivos de casi todos los segmentos de negocios. Puntualmente en el segmento de cemento parece estar recuperándose, que era lo que veíamos en el panorama de Cementos Argos, donde la operación y los resultados en Estados Unidos contrarrestaron un poco lo que es el panorama desafiante en Colombia. En el segmento de concesiones viales también lo observábamos en los resultados de Odinsa la semana anterior, donde se mostró un aumento en los pasajeros del 9% con un desempeño operacional positivo y la perspectiva pues que aún mejora para final de año con la entrada del segundo tramo del aeropuerto del Dorado. Y finalmente en el segmento de energía, también en los resultados de Celsia continuamos viendo resultados positivos con un aumento de EBITDA del 20% y la entrada en operación del proyecto Celsia Solar Jumbo, que sería el primer proyecto de energía renovable para la compañía. Ya pasando ahora con los resultados de Avianca, como se
preveía. El impacto por la huelga de pilotos en este trimestre puntual fue moderada, con lo cual la lectura inicial de los resultados es neutral. Los ingresos operacionales aumentaron un 9,3%, a pesar de que estos están contabilizando una pérdida por casi 31 millones de dólares producto del paro de pilotos, frente a la cual hacemos mención que durante este trimestre solamente afectaría y entrarían a impactar 10 días de la huelga, y pues ya eliminando, digamos, que este ruido de pérdida que fue contabilizado dentro de los ingresos, estos aumentarían un 12,3%. Los ingresos por carga aumentaron un 26,2%, cifra que contribuyó a los ingresos totales y que sorprende dado que la dinámica de este segmento pues usualmente no es tan favorable. Tanto en el segmento operacional como en el no operacional se incurrieron en mayores gastos, principalmente por precios más altos en los combustibles, donde vemos que estos aumentaron un 13% y generaron entonces mayores gastos operacionales, y también posteriormente veremos que afectó un poco lo que fue el costo por silla transportados. Y sumado a esto, en el segmento no operacional, los gastos netos aumentaron un 34%, dado un incremento en los gastos administrativos y de mantenimiento, pues donde también dentro de este rubro se consolida y se incorporaron algunos costos adicionales a las compensaciones producto del paro y los gastos extraordinarios que forman parte del plan de contingencia. Como vemos, pues la utilidad neta cae un 4,5%, pero pues vemos que es puntualmente por mayores gastos que se dieron durante el trimestre, y como veremos en la próxima gráfica, digamos que ya un poco más puntualmente en términos operativos, los yields alcanzaron un 8,9 centavos, respaldado por un incremento en las cifras de tráfico de pasajeros medidos por los RPKs, que vemos que continúan, digamos, en línea con lo observado en los trimestres anteriores y que aumentaron un 4,9% frente al tercer trimestre del 2016. Al ser ajustado esta cifra sin la huelga, también hubiese aumentado 6%. Las tarifas aumentaron un 8,2%, compensando un poco el impacto que veíamos por mayores costos de combustibles y como resultado de la menor oferta por los vuelos y por el cese de actividades. Como vemos, y la cifra que más nos sorprendió durante esta entrega fue el factor de ocupación, el cual llegó a un 84,6%. Esta es la cifra más alta registrada durante los últimos 2 años y se debió a un factor de ocupación en el mercado doméstico cercano al 85%, donde pues se destacó que a pesar de que se dieron y se consolidaron 10 días de cese de actividades, los demás meses el factor de ocupación en el mercado doméstico estuvo cercano al 100% durante el trimestre, y pues que va muy de la mano con la participación de mercado que Avianca tiene en Colombia, que pues sobrepasa el 50%. El EBITDA-R aumentó un 11,3% y sigue en línea con el aumento continuado del año. Y como veíamos, pues la utilidad neta esta ascendió a 36 millones, registrando una caída pues del 4,5, como ya lo había mencionado, y que al ser ajustada excluyendo los eventos especiales sería de 78,9 millones con un margen neto ajustado del 6,6%, es decir, que como vemos los resultados pues son neutrales, el impacto fue leve y se contrarrestó un poco de manera eficiente vía precio y volumen de pasajeros transportados, pero la perspectiva es negativa para los resultados del cuarto trimestre del año, donde el impacto de los eventos que sucedieron con los pilotos se verá casi en su totalidad para cierre de año. Pasando ahora con los resultados referentes a Grupo Éxito, la primera lectura es neutral con sesgo positivo. Se registraron unos ingresos consolidados cercanos a 14 billones de pesos con una variación del 8,5% frente al año anterior. Y como ya lo hemos discutido, los resultados previamente de GPA en Brasil ratifican el desempeño sólido de este país y muestran y continúan mostrando lo que son señales de recuperación, donde los ingresos en septiembre pues ya registraban un incremento del 8,1% en moneda local, impulsado principalmente por el formato mayorista de Assaí.
En Brasil se destacaron los resultados pues de Assaí, no solamente, sino también en términos de Vía Varejo y donde pues las ventas aumentaron un 27% en moneda local. En Colombia, la marca Surti Mayorista creció en ventas un 36% durante los primeros 9 meses del año y sin embargo los resultados continúan siendo levemente impactados por una menor inflación de alimentos que, como veíamos, para el año anterior en el tercer trimestre estaba oscilando en el 10% y ya para este año está en un 2,2%. El desempeño de esta filial se benefició entonces por los negocios complementarios, entre los cuales se destacó el negocio inmobiliario, creciendo un 23,7% para cierre de septiembre. Veríamos entonces cómo el EBITDA aumentó un 37,7%, lo que va muy en línea con ese avance que observamos en los ingresos operacionales, a pesar, pues digamos que es importante mencionar que los costos aumentaron más que proporcional que los ingresos, afectando levemente la utilidad operacional referente al tercer trimestre del 2016, pero digamos que un avance no solamente en términos de gastos, de menores gastos operacionales y sumado a lo que ya habíamos mencionado y que preveíamos que era un beneficio por del impuesto de la renta dado por el programa en Brasil de PERT, que también veíamos benefició a ISA en los resultados para este trimestre. Veíamos entonces que aumentó levemente lo que sería la utilidad neta de la no controladora y la utilidad neta controladora aumentaría un 68,8%, aunque vemos una pérdida para el trimestre, pues esta cifra es mucho menor a lo que veíamos el año anterior. Y pues como vemos, los resultados digamos que fueron positivos en términos de Brasil, que lograron compensar un poco las dificultades de los demás países, y en cuanto a la utilidad neta para los primeros 9 meses, esta sigue siendo positiva, lo que revierte un poco la tendencia que veníamos observando de pérdidas netas durante el 2016. Y ya finalmente la última entrega de resultados que tuvimos el día de ayer es referente con Canacol. Vemos como los ingresos totales y los ingresos por petróleo, gas natural y regalías cayeron un 14,5%. Esto veríamos que fue a causa de volúmenes menores en la producción durante el trimestre, debido a que 3 clientes realizaron mantenimientos de planta programados y a un tiempo de inactividad combinado de 66 días. Sumado a esto, la disminución que veíamos en los precios promedios del gas natural en La Guajira, pues tampoco colaboró y de hecho afectó lo que serían los ingresos totales para este trimestre. Por el lado operacional, Canacol redujo sus gastos debido a la misma disminución en la producción, pero se ve afectada por una pérdida de diferencia en cambio y en instrumentos financieros, generando una utilidad operacional en un 15% menor a la del mismo periodo del 2016. El EBITDA X cayó un 20%, pues también fundamentado en esta caída de los ingresos operacionales, y finalmente pues aunque la compañía se vio beneficiada por una recuperación del impuesto en la renta, pues la utilidad neta, digamos que este fue el impacto y lo que generó que la utilidad neta aumentara un 82%, pero que igual vemos sigue registrando una pérdida neta para el periodo. O sea, una lectura neutral. Para los resultados, pues su desempeño operacional negativo se debe a factores no recurrentes y la mejora en la utilidad pues sea únicamente por esa recuperación y beneficio tributario. Ya pasando al análisis técnico del mercado local, veíamos como el día de ayer el índice Colcap tenía una apertura y cierre a la baja, rompió y atacó el nivel de los 1.430 puntos una vez más y cerró sobre los 1.425. Por el momento pues continúa esta tendencia a la baja, mantener cautela y seguir monitoreando lo que sería el siguiente soporte sobre los 1.420 puntos. Y pasando con el análisis de la acción preferencial de Bancolombia, interesante como el día de ayer cayó un 1,86%, continúa digamos que esta caída, aunque veíamos una señal de posible recuperación para finales de octubre, ya lo que vemos es un movimiento una vez más hacia el nivel de congestión y de referencia de los 28.000 pesos. La caída que ha tenido la acción desde finales de agosto, cuando fue anunciado el cambio de tendencia,
ya está cercano a un 20% y como les he recordado reiteradamente, el rango de negociación para esta acción es entre los 28.000 a los 30.000 pesos y este es un nivel bastante fuerte, por lo cual se esperaría que la acción se mantenga oscilando durante las próximas jornadas. Y finalmente ya de manera breve, analizando la acción de Éxito, la misma se recuperó un poco con un avance del 1,37% en la jornada de ayer. La tendencia positiva persiste y como veíamos después de alcanzar los 16.000 pesos el día de ayer, veíamos un rebote una vez más cercano a los 16.300 pesos y para el día de hoy podríamos ver avances cercanos a los 16.500, digamos que ya producto de la entrega de resultados que aunque fue neutral, dejó ver un poco de líneas positivas para los resultados de la empresa durante el cuarto trimestre del 2017. Siguiendo el desempeño del resto de monedas a nivel global, estamos viendo que el tipo de cambio vuelve a atacar o se acerca mejor a esa zona psicológica de los 3.000 pesos por dólar. Simplemente recordar que cualquier vulneración por arriba de los 3.024 podría llevar el tipo de cambio a un cambio de tendencia. Y en lo que tiene que ver con los títulos de tesorería del 2024, simplemente recordarles que hemos observado cómo los mismos se han mantenido en esa zona importante entre el 6.35 y 6.40%. La mañana de hoy ustedes pueden ver que desde ayer se ve un cambio de tendencia que podría ser al alza. Sin embargo, valorizaciones en el resto de bonos gubernamentales a nivel global están generando algunas presiones compradoras que podrían ser exitosas solamente si se vulnerara la zona 6.37 a 6.35. Aquí damos por finalizado el día de hoy. Podemos conectarse todos los días a las 8 de la mañana por transmisión en vivo en Facebook y Twitter. Feliz día para todos.